Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Todo se sabe y estamos con Jorge Moscoso, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex ministro de Defensa. ¿Cómo está, almirante? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para tratar de entender esto que lamentablemente se está... A ver, es una constante hace muchos años en nuestro país. Estas emboscadas, estos enfrentamientos que hay en el BRAE, en una zona roja, una zona delicada. En esta oportunidad, lamentablemente, han muerto cuatro miembros del ejército peruano y entendemos que hay 3 heridos en un enfrentamiento donde se abatió también a 2, entendemos, narcoterroristas, ¿no? ¿Cuál es la situación que se vive en el BRAE? ¿Cómo se produce un hecho de este tipo? Aparentemente, claro, se están dando las investigaciones, pero aparentemente por la cantidad de muertos y heridos, pareciera que se trata de una emboscada. Las Fuerzas Armadas ya de hace varios años tienen, digamos, a raíz de esta situación que se vive en el BRAE, el control territorial, el control del orden interno y las operaciones enfrentando estos remanentes de grupo terrorista que mantienen esta alianza con el narcotráfico. Aquí la presencia de las Fuerzas Armadas en este control territorial lo que buscan es justamente completar la pacificación, neutralizar los remanentes y permitir que el Estado pueda proyectar acciones dentro, digamos, de lo que corresponde a la ley y el orden. Este evento que ha ocurrido el día de hoy, y aquí quiero yo enviar una sentida condolencia a las familias de estos miembros del ejército, héroes de la pacificación, cada uno de ellos con un proyecto de vida. Me parece que nos lleva a la reflexión a todo nivel, desde la Presidenta de la República como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Creo que un tuit no es suficiente. El presidente del Consejo de Ministros de la misma forma. Y mientras las familias y el ejército lloran a sus muertos, yo creo que los miembros del Ejecutivo, sobre todo la Presidenta, el Premier y el Ministro de Defensa, tienen que hacer una reflexión bastante seria sobre lo que está sucediendo, no solamente en el BRAE, sino en gran parte del territorio nacional. Leemos diversos reportajes y artículos periodísticos sobre la presencia del tráfico ilícito de drogas, pero de una forma bastante complicada, compleja. Fíjese que en los últimos años, desde el año 2016 a este año 2022 y bueno, 2023, casi estamos bordeando las 100.000 hectáreas de hoja de coca cultivadas, según datos, y se ha incrementado y justamente en zonas donde antes no había, Loreto, Ucayali y áreas que están controladas por estas bandas de narcotraficantes que están relacionadas también con otras actividades ilícitas. Estamos hablando de casi 950 toneladas de clorhidrato de cocaína que se mueven por diversas rutas terrestres, como en estas zonas, fluviales, pero también aéreas, ¿no? Y esta ruta donde se ha dado este enfrentamiento con las Fuerzas Armadas es una ruta clave en el pase de droga, entendemos. Bueno, este espacio, la zona del Vizcatán, es una zona donde hay presencia de estos remanentes y ya se ha comprobado a través de informe de inteligencia y el desarrollo de las operaciones que hay espacios donde controlan el pase de la droga, ¿no? En este tema de los mochileros u otro tipo de vías que se utilizan. Entonces, no estamos ante algo menor, ¿no? Y yo creo que sí amerita una respuesta firme del Estado, pero de una forma integral, ¿no? Hay señales que nos llegan de diversas áreas, digamos, del gobierno. Yo lo digo así claramente, no se nota una firmeza, sino una especie de tibieza en las respuestas, sobre todo en la
forma como se expresa la decisión política. Aquí tiene que haber no solo una decisión, sino una acción del Estado en forma integral. Es decir, no, en no sé cuántos años, para no solo hablar del gobierno de Boluarte, no hay una actitud política a nivel de recursos, incluso para atacar, para golpear al narcotráfico, para golpear estas bandas narcoterroristas. Lo que sucede es de que, lamentablemente, y ahí creo que la PCM tiene una gran responsabilidad, la mirada no es integral y no es de nivel estratégico. El Braen, geográficamente, es la periferia de 5 regiones, pero los centros de decisión política están totalmente excéntricos de esa zona del Braen. Entonces, tiene que haber una presencia del Estado que sea integral, sostenible, porque hay la presencia de comunidades nativas. Estamos en la zona del Braen, por ejemplo, del río Tambo, como es Achaninca, que viven en un atraso tremendo. Yo he estado ahí como jefe del Comando Conjunto y funcionario del MIDI, conozco esa zona. Entonces, la gente no recibe los servicios de calidad del Estado que le corresponde por derecho, y lo que sucede, ese espacio vacío es ocupado por estas bandas criminales. Algunas obligan a los campesinos a sembrar, otras, como el caso, hay más de 20 dirigentes de las comunidades nativas que han sido asesinados por defender su territorio. Sí, no, de hecho, solo para terminar, recibíamos hace unos meses, si no me equivoco, en la rotativa del aire, la comunicación de un líder de una comunidad nativa, no en el Braen, pero en la zona del Loreto, dado que lo menciona, donde lo que denunciaba y pedía, por favor, presencia del Estado a través del ejército, de la policía, porque los narcotraficantes habían llegado y los obligaban a sembrar hoja de coca. Así es, zona del Alto Putumayo y la zona del Bajo Amazonas están incrementándose los cultivos de hoja de coca, y esto es un círculo vicioso que va retroalimentando esta situación y afectando directamente al poblador más vulnerable, que eso es muy importante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, índice de anemia arriba del 50%, y el Estado no tiene una acción integral. O sea, estamos hablando de las fronteras, hablamos de la zona del Braen, hablamos de la lejanía de estos sitios donde nuestros compatriotas están abandonados. Entonces, creo que es hora ya de realmente tomar decisiones políticas y actuar, porque lo contrario, estos hechos como los de ahora se van a suceder, y lamentablemente en contra de las Fuerzas Armadas, que representan instituciones que sí están presentes en la zona, ¿no? Muchísimas gracias, almirante. El almirante Jorge Moscoso es jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y exministro de Defensa. Tenemos que despedir.